Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy vamos a explicar qué es una integral definida. Esta es la definición de la integral que encontramos normalmente en los libros o las que nos dan algunos profesores en las aulas de clase. Podemos ver que como humildes estudiantes que somos, tal vez no podamos entender muy fácilmente esta definición, como que, ¿qué es eso del límite? Otra vez límites, ¿qué es esto de acá? No sé, ¿qué es eso? Bueno, vamos a ver el día de hoy, ¿qué significa todo eso? Esta es la definición oficial matemáticamente de una integral definida, ¿sí? Podemos ver que todo esto es igual a la integral definida que conocemos normalmente. Vamos a ver, como no podemos entender de primera este concepto, vamos a tratar de entenderlo con cosas más fáciles que nos ha brindado la matemática más básica, como por ejemplo cuando estábamos por allá en la escuela y veíamos unas figuritas de estas que todos conocemos, un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, ¿sí? Y en ese tiempo nos enseñaban algo relacionado con el área y el perímetro de una figura. Veíamos que para sacar el área de una figura como estas era muy sencillo. Por ejemplo, si teníamos el cuadrado, el área al cuadrado era igual a tener el lado al cuadrado, ¿sí? Sabemos que un cuadrado, ¿sí? Todos sus lados miden lo mismo, ¿sí? Entonces, si este lado mide 3, este también 3, este también 3, este también 3, ¿sí? Entonces decía que teníamos que hacer la multiplicación de dos de sus lados, lado por lado, o sea, 3 por 3, y ese sería el resultado del área al cuadrado. Si teníamos un rectángulo, nos decían que era también muy sencillo, que el área era igual a la base por la altura. Esta es la base del rectángulo y esta es la altura del rectángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué multiplicábamos? Base por altura y esa multiplicación nos arrojaba el área del rectángulo. ¿Cómo así que área? ¿Qué es eso de área? Pues podemos ver que su significado es el siguiente. ¿Cuánto nos dio la base de este rectángulo? A 4 por 2, 8 centímetros cuadrados. La base no, el área, perdón. Nos dio 8 centímetros cuadrados. ¿Qué es eso de 8 centímetros cuadrados? Podemos ver que si tomamos cada cuadrito de este, ¿sí? Que mire que tiene 2 de ancho y 2 de alto, ¿sí? Miren que si tomamos cada cuadrito de estos como un centímetro cuadrado, ¿cuántos habrían? Habrían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros cuadrados. Entonces, eso es lo que significa el área, que caben 8 cuadritos de estos dentro de este rectángulo, 8 centímetros de estos, ¿sí? 8 centímetros cuadrados. Eso es lo que quiere decir el área. O sea que el área la definición del área podríamos decir que es lo que está dentro de los límites del rectángulo, o sea, de estas líneas que son las que forman el rectángulo. Esa sería nuestra área. También nos enseñaron, yo sé que muchos no se acuerdan, pero estoy segura que sí nos lo enseñaron, que la base, que para encontrar el área de un triángulo era igual que el rectángulo, con la diferencia de que debíamos dividirla en dos. O sea, multiplicar base por altura y dividirla en dos. ¿Y por qué el triángulo la tenemos que dividir en dos? Muy sencillo. Resulta que si ustedes pueden ver, si nosotros hacemos esto aquí, si nosotros dibujamos unas lineecitas así, punteadas para que se vea la diferencia, y trazamos algo así, podemos darnos cuenta que básicamente formamos un rectángulo, ¿sí? Y que ese rectángulo, oh sorpresa, está formado por dos triángulos, ¿sí? Que aparentemente son los mismos triángulos. ¿Cómo sabemos si son el mismo triángulo? Ah, pues porque nosotros sabemos que así como todos los lados del cuadrado son iguales, también sabemos que los lados del rectángulo, dos son iguales y dos son iguales. Si esta es la altura de este, también va a ser la altura de este, y si este es el ancho de este, también va a ser el ancho de esta línea que se encuentra aquí, ¿sí? Estas líneas. Entonces, esta línea mide 2, esta tiene 4 y esta tiene 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este rectángulo que está acá, que este triángulo que está acá es el mismo triángulo que se encuentra aquí. ¿Qué podremos concluir con eso? Muy sencillo, porque la fórmula del área de un triángulo es base por altura.
sobre 2, diferente a la del rectángulo, porque es como si cogiéramos el rectángulo y lo partiésemos en 2, por eso lo dividimos en 2. Entonces, fíjense, miren que este tiene el mismo ancho que este rectángulo, 4 y la misma altura que este rectángulo. Entonces, por lo tanto, 4 por 2, 8, ¿sí? Me daría, pero debo dividirla en 2 porque es un triángulo, porque lo estoy partiendo a la mitad. Entonces, 8 dividido 2 igual a 4, y esa sería el área del triángulo, o sea, todo esto que está acá. Ay, pero Kerlin, ¿para qué estoy haciendo esto si yo lo que necesito es saber qué es una integral? ¿Para qué me estás explicando figuras geométricas? Bueno, porque a través de eso es que nosotros, aunque ustedes no lo crean, podemos llegar a esta definición matemática. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver esto con esto? Muy sencillo. Se dan cuenta que nosotros no sabíamos cómo calcular el área de un triángulo, ¿cierto? Hace mucho tiempo los que lo hicieron no sabían cómo hacerlo, pero utilizaron un método que conocían, que era ¿cuál? El rectángulo. Ya sabían cómo sacar el rectángulo, entonces plantearon el problema de manera que pudieran sacar el triángulo de una forma muy sencilla. Lo mismo ocurrió en las integrales. ¿Por qué? Resulta que estas figuras que vemos acá son muy sencillas, todas las conocemos, cuadrado, rectángulo, triángulo, se llaman figuras regulares, ¿sí? Porque son figuras, son polígonos cerrados, ¿sí? Que tienen unas dimensiones paralelas, que por ejemplo, paralelo es que este mide lo mismo que este mide lo mismo que este, y así. Pero, por ejemplo, cuando tenemos figuras como estas, ¿sí? Estas figuras se llaman irregulares, figuras irregulares. No es tan sencillo como con estas que están acá, ¿sí? Que se les puede medir muy fácilmente sus longitudes. A estas no, estas son diferentes. Ay, pero entonces, ¿cómo voy a hacer yo para calcular el área, por ejemplo, una figura como esta, o de esta, o de esta? Entonces, miren, yo acá hice esta figura no tiene estas dos rayitas de acá. Pero yo se las coloco ¿para qué? Para formar una especie de rectángulo, aquí un cuadrado y aquí un rectángulo. ¿Por qué? Porque si yo calculo el área de esta, el área de esta y el área de esta, cuando yo sume las tres áreas, ¿qué me va a dar? El área de toda la figura. Ahora, esta la puedo dividir acá en un triángulo. Acá, ahí me perdonan mal el dibujo. En teoría debería haber quedado bien. Entonces, yo parto esta figura en varias, ¿sí? En teoría esto debería ser un rectángulo, esto otro, aquí lo podemos dividir en dos triángulos, acá me salió otro triángulo y acá me salió una especie de rectángulo. Si yo calculo el área de cada una de estas figuras, suponiendo que sea exacta, porque acá el dibujo me quedó muy torcido, cuando yo la sume, ¿cuál va a ser el resultado? El área de toda esta figura. ¿Me entienden? Yo utilizo algo conocido para poder calcular algo desconocido. Y aquí, por ejemplo, miren lo que podría hacer. Aquí me saldría un triangulito. Acá me sale el triangulito. Acá me sale un rectángulo y me sale otro rectángulo. Calculo el área de este triángulo, el área de este triángulo, de este rectángulo y el área de este otro rectángulo, y su suma sería el área de todo esto. Así puedo conocerle las figuras irregulares. Ahora pasamos a unas figuritas así como estas. Estas ya son diferentes porque estas son curvas, ¿sí? Son funciones que están en nuestro plano cartesiano. Este es el plano cartesiano. Aquí tenemos nuestro eje X, aquí tenemos nuestro eje Y, eje X y nuestro eje Y, ¿sí? Ay, ¿cómo vamos a hacer para calcular el área de unas figuras como estas? Fíjense que esta figura sería más o menos esta, ¿sí? Como un triangulito, pero no es un triángulo, es una curva que va bajando, y sabemos que a este lado está el infinito y a este lado está el menos infinito. Eso quiere decir que esto sigue derecho. Le dibujamos aquí una flechita para que podamos entender que eso sigue hasta el infinito, ¿sí? Hacia allá tenemos el infinito y hasta acá tenemos el menos infinito. Ay, entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular el área de algo que es infinito? ¿Cómo? No entendemos. Ay, pero miren que esto encierra algo así. Esta sería el área que necesitaríamos calcular. Pero, ¿cómo vamos a calcular un área así? No sabemos. ¿Cómo vamos a pasar de calcular áreas como la de una figura tan sencilla como esta a una figura tan rara y extraña como esta? Entonces, aquí es donde empieza a tener sentido el concepto de integral.